Los días felices. Toby era un perro de pelaje dorado y ojos color miel que brillaban con la alegría de vivir. Cada mañana despertaba en su cama mullida junto a la ventana del dormitorio, donde los primeros rayos del sol acariciaban su hocico. Su cola comenzaba a moverse incluso antes de abrir los ojos completamente, anticipando otro día maravilloso junto a su familia. La casa de los Martínez era su mundo entero. Conocía cada rincón, cada aroma, cada sonido. El crujir de las escaleras cuando Pablo, el hijo mayor, bajaba corriendo para ir a la escuela. El tintineo de las tazas cuando Carmen, la madre, preparaba el café matutino. El suave murmullo del periódico cuando don Roberto lo desplegaba en la mesa del comedor. Incluso la pequeña Luna, de apenas 5 años, tenía su lugar especial en el corazón de Toby. Ella era quien le daba pedacitos de su desayuno cuando los adultos no miraban, quien se acurrucaba con él durante las siestas de la tarde. Los fines de semana eran particularmente especiales. Don Roberto lo llevaba al parque donde Toby corría libre entre los árboles, perseguía pelotas de tenis hasta quedar exhausto y jugaba con otros perros. Su favorito era Max, un labrador negro que compartía su entusiasmo por la vida. Juntos exploraban cada centímetro del parque, marcando su territorio y ladrando las ardillas que los desafiaban desde las ramas altas. Las tardes transcurrían en el jardín trasero. Toby tenía su propio rincón bajo el viejo roble, donde cavaba agujeros que Carmen fingía no ver. Allí enterraba sus tesoros, huesos, juguetes viejos y, ocasionalmente, uno de los zapatos de Pablo. Era su pequeño paraíso, su santuario donde el mundo se reducía a olores de tierra húmeda y hierba recién cortada. Durante 5 años, esta fue la vida de Toby. Una vida de rutinas predecibles, de amor incondicional, de seguridad absoluta. No conocía el hambre, ni el frío, ni el miedo. Su mayor preocupación era decidir si dormir en su cama o colarse sigilosamente a la cama de Luna cuando todos dormían. Sus días eran una sucesión de caricias, paseos, comidas abundantes y juegos interminables. En las noches, cuando toda la familia se reunía en la sala, Toby se tendía sobre la alfombra frente a la chimenea. Escuchaba las risas, observaba las caras iluminadas por el fuego, sentía el calor del hogar en más de un sentido. Estas eran las imágenes que se grabarían en su memoria canina, las que lo sostendrían durante los días oscuros que vendrían. Don Roberto solía rascar detrás de sus orejas mientras veían la televisión. «Eres parte de esta familia, Toby», le decía con voz suave. «Siempre lo serás». Y Toby, sin entender las palabras pero captando el amor en el tono, movía su cola y apoyaba su cabeza sobre las rodillas de su amo. Era feliz, completamente, absolutamente feliz. No había forma de que Toby supiera que la felicidad, como todas las cosas en la vida, es temporal. No podía imaginar que el destino, caprichoso y cruel a veces, estaba a punto de cambiar su mundo de formas que jamás hubiera podido comprender. En su inocencia canina, creía que aquellos días dorados durarían para siempre. Creía que el amor que lo rodeaba era inquebrantable, eterno, inmutable. Pero el destino tenía otros planes para Toby. Planes que lo llevarían por un camino de dolor y soledad, pero que eventualmente lo conducirían a un nuevo comienzo. Un comienzo que él no podía anticipar, tendido allí en la calidez de su hogar, rodeado por la única familia que había conocido. El día que todo cambió. El cambio llegó de forma inesperada, como suelen llegar las tragedias. Comenzó con maletas apareciendo en el pasillo. Toby las observaba confundido, su cola moviéndose más lentamente de lo usual. Había visto maletas antes, durante las vacaciones familiares, pero siempre lo incluían en esos viajes. Esta vez, algo era diferente. El aire en la casa se sentía pesado, cargado de una tensión que hacía que los pelos de su lomo se erizaran. Carmen lloraba mientras empacaba. Toby se acercaba a ella, presionando su hocico contra su mano, tratando de consolarla como había hecho tantas veces antes cuando Luna tenía pesadillas o cuando Pablo había reprobado un examen. Pero esta vez, Carmen apenas lo acariciaba distraídamente, sus pensamientos claramente en otro lugar. «Lo siento tanto, Toby», susurraba entre lágrimas. «Lo siento muchísimo». Don Roberto había perdido su trabajo. No era solo un trabajo cualquiera. Era la posición que había mantenido durante 20 años, la que había construido la vida confortable que todos conocían. Con ella se fueron los ingresos. Los ahorros se agotaron intentando mantener a flote la casa, y finalmente la casa misma fue embargada. La familia Martínez tenía que mudarse, pero el pequeño apartamento que habían conseguido en el otro lado de la ciudad no permitía mascotas. «Es solo temporal». Don Roberto intentaba convencerse a sí mismo mientras acariciaba a Toby con manos temblorosas.
Encontraremos una forma de traerte con nosotros. Te lo prometo, chico. Pero Toby no entendía las promesas humanas. Solo entendía que algo terrible estaba sucediendo. Los días previos a la mudanza fueron un torbellino de actividad frenética. Los muebles desaparecían, las cajas se multiplicaban y el espacio que había sido su hogar se volvía cada vez más vacío y frío. Toby caminaba por las habitaciones desiertas, sus uñas repiqueteando sobre el piso de madera desnudo, buscando algún vestigio de la vida que había conocido. La noche antes de la mudanza, toda la familia se sentó con él en el suelo de la sala vacía. Luna, con lágrimas rodando por sus mejillas, se aferró a su cuello. «Te vamos a extrañar mucho, Toby. Eres el mejor perro del mundo entero». Pablo, tratando de ser fuerte pero fallando miserablemente, le dio su juguete favorito, una vieja pelota de tenis masticada. «Cuídala por mí, ¿sí? Cuando volvamos a buscarte, podremos jugar de nuevo». Don Roberto explicó, con voz quebrada, que un amigo de la familia había acordado quedarse con Toby temporalmente. «Será solo por unas semanas», prometió, aunque sus ojos no reflejaban la confianza de sus palabras. «Solo hasta que encontremos un lugar mejor». Al día siguiente, Toby fue llevado a una casa desconocida. El amigo de don Roberto, el señor García, era un hombre mayor que vivía solo. Aceptó tomar a Toby más por obligación que por deseo genuino. Desde el primer momento, Toby sintió que no era bienvenido. No había sonrisas, ni caricias espontáneas, ni voces alegres llamando su nombre. El señor García lo dejaba en el patio trasero la mayor parte del día. Le daba comida y agua, pero nada más. No había paseos al parque, ni juegos, ni esa conexión especial que había tenido con los Martínez. Toby pasaba las horas mirando la puerta, esperando que su familia regresara por él. Cada vez que escuchaba un carro detenerse frente a la casa, su corazón se aceleraba con esperanza. Pero nunca eran ellos. Las semanas se convirtieron en meses. Las llamadas de don Roberto se hicieron menos frecuentes, sus promesas más vagas. La realidad era cruel. La familia Martínez estaba luchando por sobrevivir, trabajando múltiples empleos, apenas manteniendo a flote su nueva vida. No había espacio, ni tiempo, ni recursos para recuperar a Toby. El señor García comenzó a verlo como una carga. La comida de perro costaba dinero que él no había planeado gastar. El patio necesitaba limpieza constante. Y Toby, deprimido y confundido, había dejado de ser el perro alegre y enérgico que había sido. Se había vuelto silencioso, apático, con ojos que habían perdido su brillo. Solo en el mundo. Una mañana, 6 meses después de haber llegado a casa del señor García, Toby despertó y encontró la puerta del patio abierta. No era un accidente. El señor García, agobiado por las dificultades económicas y cansado de la responsabilidad, había tomado una decisión que cambiaría el destino de Toby para siempre. Simplemente abrió la puerta y se fue a trabajar, esperando que cuando regresara, el perro se hubiera ido por su cuenta. Toby esperó durante horas, confundido por la puerta abierta. No era un perro acostumbrado a la libertad sin supervisión. Toda su vida había estado dentro de límites seguros, patios cercados, correas durante los paseos, puertas que lo mantenían protegido del mundo exterior. Pero el hambre y la sed eventualmente lo empujaron a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Las calles de la ciudad eran un laberinto aterrador para un perro doméstico. Los carros pasaban a velocidades que lo hacían saltar hacia las aceras. Las bocinas lo asustaban, haciéndolo correr sin dirección. La gente lo esquivaba con expresiones de disgusto o indiferencia. Algunos niños intentaron acercarse, pero sus padres los jalaban, murmurando advertencias sobre perros callejeros y enfermedades. Los primeros días fueron los más difíciles. Toby no sabía cómo encontrar comida. Había pasado toda su vida recibiendo sus croquetas a horas precisas, en un tazón limpio, con agua fresca al lado. Ahora tenía que hurgar en botes de basura, competir con otros perros callejeros y gatos por los restos que la gente desechaba. Su pelaje dorado, antes brillante y bien cuidado, comenzó a opacarse y ensuciarse. Intentó regresar a la casa del señor García, pero cuando finalmente encontró el camino, la puerta estaba cerrada. Ladró y arañó la puerta durante horas, pero nadie respondió. Eventualmente, un vecino salió y la ahuyentó con una escoba, gritándole que se fuera. También intentó encontrar su antiguo hogar con los Martínez, pero la ciudad era demasiado grande, demasiado confusa. Toby caminó durante días, sus patas se llenaron de heridas y ampollas. Siguió olores familiares que lo llevaban a callejones sin salida, persiguió sombras que confundió con don Roberto.
Cada noche se acurrucaba en un rincón diferente, temblando de frío y miedo, soñando con la calidez de su cama junto a la ventana. Las personas que lo veían podían adivinar que no siempre había sido un perro callejero. A diferencia de otros perros de la calle, que habían desarrollado una dureza, una astucia para sobrevivir, Toby todavía tenía esa mirada de desconcierto, de esperanza de que alguien lo reclamara. Se acercaba a las personas con la cola moviéndose tímidamente, solo para ser rechazado una y otra vez. Hubo momentos de pequeña bondad. Una anciana que vendía tamales en una esquina le daba sobras ocasionalmente. Un grupo de adolescentes que lo encontraron temblando bajo la lluvia le construyeron un refugio improvisado con cajas de cartón. Una niña pequeña le dio agua en un día especialmente caluroso, hasta que su madre la regañó y la alejó de él. Pero estos actos de compasión eran escasos y espaciados. La mayoría del tiempo, Toby estaba completamente solo. Aprendió a evitar los peligros de la calle, los carros, los perros más grandes y agresivos, las personas que lanzaban piedras por diversión. Aprendió dónde encontrar agua, aunque fuera en charcos sucios. Aprendió a dormir con un ojo abierto, porque la calle no perdona a los descuidados. Su pelaje se volvió áspero y manchado. Perdió peso rápidamente. Sus costillas comenzaron a marcarse contra su piel. Una infección en su pata trasera lo hacía cojear, pero no había nadie que lo llevara al veterinario, nadie que curara sus heridas. Los días se fundían uno con otro en una nebulosa de hambre, dolor y soledad. Lo peor no era el hambre física, sino el hambre emocional. Toby había sido criado en el amor, había conocido el confort de pertenecer a una familia. Ahora era un fantasma en las calles, invisible para la mayoría, una molestia para otros. Cada noche, antes de dormir, cerraba sus ojos y recordaba. Recordaba las risas de Luna, el jardín donde cavaba hoyos, las caricias de Carmen. Estos recuerdos eran lo único que lo mantenía cuerdo, que le recordaba que una vez había sido amado. Las semanas se convirtieron en meses. El invierno llegó con su frialdad implacable. Toby buscó refugio donde pudo, bajo puentes, en edificios abandonados, en cualquier lugar que ofreciera algo de protección contra el viento helado. Su cuerpo, debilitado por la desnutrición y la exposición, comenzó a fallar. Tosía constantemente, sus ojos se habían vuelto opacos, sus movimientos lentos y dolorosos. Había momentos en los que Toby se preguntaba, en esa forma abstracta en que los perros procesan el mundo, si valdría la pena seguir adelante. Pero algo dentro de él, algo instintivo y profundo, se rehusaba a rendirse. Tal vez era la memoria de aquellos días felices, o tal vez era simplemente el impulso primitivo de sobrevivir. Día tras día, arrastraba su cuerpo cansado por las calles, buscando comida, buscando refugio, buscando algo que ni siquiera podía nombrar. Lo que Toby no sabía era que su sufrimiento no pasaba completamente desapercibido. En las sombras de la ciudad, había personas que notaban a los perros como él, personas que dedicaban sus vidas a rescatar a los olvidados y abandonados. Y una de esas personas estaba a punto de cruzarse en su camino. Una mano salvadora. María Elena había sido voluntaria en el Centro de Rescate Animal Esperanza Nueva durante más de 10 años. Cada mañana, antes de ir a su trabajo en la oficina, conducía por las mismas rutas en las zonas más pobres de la ciudad, buscando animales que necesitaran ayuda. No era parte oficial de sus deberes, pero se había convertido en una misión personal que no podía ignorar. Esa mañana de febrero era particularmente fría. Una neblina densa cubría las calles mientras María Elena maniobraba su vieja camioneta por callejones estrechos. Había visto a Toby antes, varias veces durante las últimas semanas. Al principio, parecía un perro callejero más, pero algo en él la había hecho detenerse y observarlo más de cerca. La forma en que se acercaba a las personas con una esperanza que nunca parecía apagarse completamente, incluso después de ser rechazado repetidamente. La manera en que sus ojos aún mostraban rastros de la mascota doméstica que había sido. Otro abandonado, había murmurado para sí misma la primera vez que lo vio. El corazón se le rompió un poco más, como sucedía cada vez que se encontraba con animales como él. Ese día, finalmente decidió actuar. Toby estaba acurrucado contra un edificio, temblando violentamente. Ni siquiera levantó la cabeza cuando María Elena se acercó. Ese era un mal signo. Los perros callejeros sanos siempre estaban alerta, listos para huir del peligro. La indiferencia de Toby indicaba que estaba demasiado débil para preocuparse por su propia seguridad. María Elena se arrodilló lentamente, hablando en voz suave. «Hola, pequeño. Sé que has pasado por mucho, pero estoy aquí para ayudarte». Toby abrió los ojos con esfuerzo. Durante un momento,
Su mirada encontró la de María Elena. En esos ojos cansados, ella vio todo el dolor, la confusión, la desesperanza que Toby había acumulado. Pero también vio algo más, un pequeño destello de reconocimiento, como si Toby entendiera, en algún nivel profundo, que esta mujer era diferente. Con movimientos cuidadosos, María Elena extendió su mano, dejando que Toby la oliera. Él no se movió para huir, lo cual confirmó sus sospechas de que estaba muy enfermo. Sacó un sándwich de su bolsa y lo desmenuzó, ofreciéndole pedazos pequeños. Toby los comió lentamente, sin la desesperación hambrienta que habría mostrado un perro más fuerte. «Vamos, cariño, vamos a llevarte a un lugar seguro». María Elena envolvió a Toby en una manta que siempre llevaba en su camioneta para estos rescates. Él no resistió cuando ella lo levantó. Su cuerpo era alarmantemente ligero, solo piel y huesos. La carga en sus brazos hizo que María Elena parpadeara para contener las lágrimas. El viaje al centro de rescate tomó 20 minutos. María Elena condujo con una mano, la otra descansaba sobre Toby, acariciándolo suavemente, hablándole constantemente. «Ya pasó lo peor, pequeño. Ya estás a salvo. Te vamos a cuidar, te lo prometo». El centro de rescate Esperanza Nueva ocupaba una propiedad en las afueras de la ciudad. No era grande ni particularmente moderno, pero estaba lleno de amor y dedicación. Funcionaba principalmente gracias a donaciones y al trabajo incansable de voluntarios como María Elena. La directora, la doctora Patricia Sandoval, era una veterinaria que había abandonado una práctica privada lucrativa para dedicarse completamente al rescate animal. Cuando María Elena entró con Toby en brazos, Patricia inmediatamente dejó lo que estaba haciendo. Un solo vistazo le bastó para evaluar la gravedad de la situación. «Sala de examen, ahora», ordenó. Su voz era calmada pero urgente. Colocaron a Toby sobre la mesa de examen. Bajo las luces brillantes, su condición era aún más evidente. Patricia comenzó su evaluación, sus manos expertas palpando suavemente, revisando, diagnosticando. «Desnutrición severa», murmuraba mientras trabajaba. «Deshidratación. Infección respiratoria. Heridas en las patas. Posible parásitos internos». Toby yacía inmóvil durante el examen, demasiado exhausto para siquiera asustarse. Solo sus ojos se movían, siguiendo las dos mujeres que ahora se cernían sobre él. En algún lugar profundo de su conciencia, comenzaba a registrar que esto era diferente. Las manos que lo tocaban eran gentiles, las voces eran suaves. No había dolor, no había rechazo. «¿Crees que sobrevivirá?», María Elena preguntó. Su voz temblaba ligeramente. Patricia suspiró, quitándose los guantes. «Está en mal estado, no voy a mentir, pero he visto casos peores que se recuperaron. Tiene algo especial este perro, puedo verlo en sus ojos. Todavía tiene voluntad de vivir». Comenzaron el tratamiento inmediatamente. Primero, fluidos intravenosos para combatir la deshidratación. Antibióticos para las infecciones. Un baño tibio y suave para limpiar meses de suciedad de su pelaje. María Elena se quedó todo el tiempo, hablándole suavemente a Toby, asegurándole que todo estaría bien. Cuando terminaron, trasladaron a Toby a una jaula de recuperación en la sala especial del centro. No era como las jaulas típicas de refugio, estrechas y frías. Esta tenía mantas suaves, una cama acolchada, y estaba en una habitación cálida y tranquila, lejos del ruido de los otros animales. Toby se hundió en la cama con un suspiro profundo. Por primera vez en meses, no tenía frío, no tenía hambre, no tenía miedo de que alguien lo lastimara. Mientras sus ojos se cerraban, sintió algo que había olvidado: seguridad. María Elena se quedó hasta tarde esa noche, sentada junto a la jaula, simplemente observando a Toby dormir. «Bienvenido a casa, pequeño», susurró en la oscuridad. «Aquí nadie te va a abandonar nunca más». En su sueño, Toby corrió por un jardín que conocía bien, persiguiendo una pelota de tenis bajo un cielo azul brillante. Y por primera vez en mucho tiempo, no era una pesadilla de la que despertaría la dura realidad de la calle. Era el comienzo de algo nuevo. El camino de la recuperación. Los primeros días en el centro fueron un borrón para Toby. Dormía la mayor parte del tiempo, su cuerpo finalmente permitiéndose descansar después de meses de estar constantemente en alerta. Los voluntarios rotaban turnos para monitorearlo, asegurándose de que comiera pequeñas porciones de comida especialmente preparada, que tomara sus medicamentos, que no estuviera en peligro. Patricia visitaba su jaula varias veces al día, revisando su progreso. «Está respondiendo bien», le comentó a María Elena al tercer día.
Su temperatura está bajando, la infección respiratoria está retrocediendo. Pero la recuperación emocional tomará mucho más tiempo. Y tenía razón. Físicamente, Toby comenzaba a mejorar. El antibiótico estaba haciendo su trabajo, el alimento regular empezaba a devolver algo de peso a su cuerpo esquelético. Pero emocionalmente, estaba cerrado. No reaccionaba cuando los voluntarios se acercaban. No movía la cola. No mostraba ningún interés en los juguetes que le ofrecían. Simplemente yacía en su cama, mirando al vacío con ojos que habían visto demasiado. Fue Sofía, una voluntaria de 16 años, quien finalmente logró el primer avance. Sofía venía al centro cada tarde después de la escuela. Era callada, tímida con las personas pero increíblemente paciente con los animales. Cuando vio a Toby por primera vez, algo en su mirada rota le recordó a su propia experiencia superando situaciones difíciles en su vida. En lugar de intentar forzar la interacción, Sofía simplemente se sentaba junto a la jaula de Toby. No hablaba mucho, no intentaba tocarlo. Solo estaba allí, leyendo sus libros de texto, haciendo su tarea, compartiendo el espacio con él. Después de días de esta rutina silenciosa, Toby comenzó a observarla. Sus ojos la seguían cuando ella se movía, sus orejas se levantaban ligeramente cuando ella hablaba en voz baja al teléfono. Una tarde, Sofía decidió probar algo diferente. Abrió la puerta de la jaula y se sentó en el piso, dejando la salida abierta, dándole a Toby la opción. No lo llamó, no hizo ningún movimiento hacia él. Simplemente esperó. Pasaron 20 minutos. Luego, lentamente, con una cautela que rompía el corazón, Toby se levantó, cojeando ligeramente todavía por sus patas heridas. Se acercó a la puerta abierta. Se detuvo allí, mirando a Sofía, como si estuviera tomando una decisión monumental. «Está bien», susurró Sofía, sin mirarlo directamente, dándole espacio. «No tienes que hacer nada que no quieras». Toby dio otro paso, y otro. Finalmente, se sentó junto a Sofía, no tocándola, pero cerca. Ella continuó leyendo su libro, aunque su corazón latía con fuerza. Después de varios minutos, muy despacio, Toby apoyó su cabeza sobre el muslo de Sofía. Lágrimas silenciosas rodaron por las mejillas de la adolescente mientras, con infinito cuidado, levantaba su mano y acariciaba suavemente la cabeza de Toby. «Buen chico», susurró. «Eres tan valiente». Ese fue el punto de inflexión. A partir de ese día, Toby comenzó a abrirse gradualmente. Permitía que más voluntarios se acercaran a él. Empezó a responder a sus nombres, aunque todavía no con el entusiasmo de un perro completamente feliz. Sus ojos comenzaron a recuperar algo de vida, aunque permanecían cautelosos, vigilantes. María Elena supervisaba su progreso con una mezcla de alegría y preocupación. «Está mejorando», le comentó a Patricia una tarde, «pero algo en él está roto. ¿Crees que puede confiar plenamente en las personas otra vez?» Patricia observó a Toby a través de la ventana de observación. Estaba acostado en su cama, permitiendo que Sofía lo cepillara suavemente. «El abandono deja cicatrices profundas», respondió, «especialmente en perros que conocieron el amor y luego lo perdieron. Pero los animales tienen una capacidad increíble para sanar si les damos tiempo y el ambiente correcto». Las semanas pasaron. Toby fue trasladado de la sala de recuperación al área general del refugio, donde había otros perros. Al principio, los ignoraba completamente, acurrucándose en la esquina más alejada de su nueva jaula. Pero gradualmente comenzó a responder a sus ladridos, a observarlos durante el tiempo de juego. Un pastor alemán llamado Rex, que había sido rescatado de una situación de abuso, parecía entender lo que Toby estaba pasando. Cuando los sacaban juntos al patio de ejercicios, Rex se acercaba lentamente, sin amenazas, solo ofreciendo compañía silenciosa. Eventualmente, comenzaron a caminar juntos por el perímetro del patio, dos almas rotas encontrando consuelo en la comprensión mutua. El momento más emotivo llegó aproximadamente 2 meses después de su rescate. Los voluntarios habían organizado una fiesta de cumpleaños para todos los perros del refugio, un evento mensual diseñado para socialización. Había decoraciones, pasteles especiales para perros y muchos juguetes nuevos. Toby observó desde lejos al principio, abrumado por la actividad. Pero entonces, uno de los voluntarios lanzó una pelota de tenis que rebotó directamente hacia él. Sin pensarlo, actuando por puro instinto muscular, Toby la atrapó. La pelota se sentía familiar en su boca, despertando recuerdos de días en el parque con Pablo, de jardines soleados y risas felices. Por un momento,
Se quedó congelado, la pelota en su boca, su mente atrapada entre el pasado y el presente. Entonces, algo mágico sucedió. Su cola comenzó a moverse, lentamente al principio, luego con más confianza. Trotó hacia donde estaba María Elena y dejó caer la pelota a sus pies, sus ojos brillando con anticipación. ¿Quieres jugar? María Elena preguntó. Su voz se quebró con emoción. Cuando recogió la pelota y la lanzó suavemente, Toby corrió tras ella con una energía que nadie en el centro había visto todavía de él. El patio completo se quedó en silencio, todos los voluntarios deteniéndose para observar. Era un momento pequeño, una simple acción de un perro jugando con una pelota. Pero para aquellos que conocían la historia de Toby, que habían visto su sufrimiento y su lenta recuperación, era un milagro. Esa noche, Patricia actualizó el archivo de Toby. En la sección de notas, escribió, listo para adopción. Necesita una familia paciente que entienda su pasado y esté dispuesta a darle el tiempo que necesita para confiar plenamente. Pero su corazón está sanando. Toby está encontrando su camino de regreso a la vida. Conexiones inesperadas. El Centro Esperanza Nueva tenía una política única que lo diferenciaba de otros refugios. En lugar de mantener a los perros en jaulas todo el día, habían creado un programa de familia temporal interna donde voluntarios comprometidos podían pasar tiempo extendido con los perros, llevándolos a áreas especiales del centro diseñadas para simular ambientes hogareños. María Elena decidió que Toby sería perfecto para este programa. Necesita recordar cómo es vivir en una casa, explicó en la reunión de voluntarios. Cómo sentarse en un sofá, cómo jugar en un jardín, cómo ser parte de una familia nuevamente antes de ser adoptado. Así comenzó una nueva fase en la recuperación de Toby. 3 veces por semana lo llevaban al cottage, como llamaban cariñosamente a una pequeña casa en la propiedad del centro que había sido donada específicamente para este propósito. Allí, voluntarios se turnaban para pasar tiempo con él, creando rutinas que imitaban la vida familiar normal. Fue durante una de estas sesiones que Toby conoció a don Ernesto. Ernesto era un voluntario de 65 años, recientemente jubilado de su trabajo como maestro. Había comenzado a hacer voluntariado en el centro después de perder a su esposa el año anterior. Los perros no juzgan tu tristeza, le había dicho a Patricia cuando se ofreció como voluntario. Y necesito sentir que aún puedo cuidar de alguien. La primera vez que Ernesto entró al cottage y vio a Toby, algo pasó. Tal vez fue el reconocimiento mutuo de la pérdida que ambos llevaban. Tal vez fue simplemente química, esa conexión inexplicable que a veces surge entre humanos y animales. Lo que sea que fue inmediato y profundo. Hola, muchacho. Ernesto se sentó en el suelo, ignorando su artritis. He escuchado tu historia. Parece que tú y yo tenemos algo en común. Ambos sabemos lo que es perder a aquellos que amamos. Toby se acercó cautelosamente. Olió la mano extendida de Ernesto, estudiando su rostro. Había algo en los ojos de este hombre, una suavidad mezclada con tristeza, que resonó con algo profundo en el alma de Toby. Ernesto comenzó a visitarlo regularmente. Durante sus sesiones juntos, simplemente coexistían. Ernesto leía en voz alta sus libros favoritos, Toby descansaba a sus pies. Paseaban juntos por los senderos del centro, sin prisa, sin destino particular. Ernesto le hablaba sobre su esposa, sobre sus estudiantes de todos los años, sobre la vida que había tenido. «¿Sabes, Toby?», Ernesto le dijo una tarde mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranja y rosa. «Pensé que mi vida había terminado cuando mi Rosita murió. 50 años juntos, y de repente estaba solo. Pero estos días contigo me han enseñado algo. Siempre hay espacio para más amor en nuestros corazones. El amor que perdimos no desaparece, simplemente hace espacio para amor nuevo». Toby lo miraba con esos ojos color miel que ahora brillaban con una claridad que había estado ausente por tanto tiempo. Aunque no entendía las palabras, captaba la emoción, el tono, el significado más profundo detrás del lenguaje humano. Las semanas pasaron, y la conexión entre Toby y Ernesto se profundizó. Los otros voluntarios comenzaron a notarlo. Cuando Ernesto llegaba al centro, Toby reconocía el sonido de su carro. Se levantaba inmediatamente, su cola moviéndose, sus oídos alerta. Y cuando Ernesto se iba, Toby lo observaba desde la ventana hasta que el carro desaparecía de vista. Sofía, quien había desarrollado su propio vínculo especial con Toby, fue la primera en verbalizar lo que todos estaban pensando. Don Ernesto debería adoptar a Toby, le dijo a María Elena. Nunca he visto a Toby tan feliz como cuando está con él. María Elena había estado pensando lo mismo,
pero vacilaba en sugerirlo. Ernesto vino aquí para sanar su propia pérdida. No quiero presionarlo a asumir otra responsabilidad si no está listo. Pero el destino, como suele hacer, tenía sus propios planes. Una tarde, Ernesto llegó a su sesión habitual con Toby, pero parecía diferente. Sus ojos estaban rojos, su postura encorvada. Se sentó en el patio del cottage, y Toby inmediatamente se acercó, presionando su cuerpo contra las piernas del anciano. «Hoy es nuestro aniversario», Ernesto explicó, su voz se quebraba. 51 años desde que Rosita y yo nos casamos. Es el primer año que lo paso sin ella. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. La casa está tan vacía, Toby, tan vacía y tan silenciosa. Toby hizo algo que sorprendió incluso a María Elena, quien observaba discretamente desde cierta distancia. Se levantó sobre sus patas traseras, apoyó sus patas delanteras en el pecho de Ernesto y comenzó a lamer suavemente las lágrimas de su rostro. Era un gesto de consuelo puro, de empatía, de amor incondicional que trascendía las especies. Ernesto envolvió sus brazos alrededor del perro, sollozando abiertamente ahora. «Gracias, chico. Gracias por entender». Se quedaron así durante mucho tiempo, dos almas solitarias encontrando consuelo mutuo. Cuando finalmente se separaron, algo había cambiado fundamentalmente. Ernesto miró a Toby directamente a los ojos y supo. Sabía con certeza absoluta. «No puedo dejarte aquí», susurró. «No puedo volver a esa casa vacía sabiendo que estás aquí, esperando, mereciendo un hogar». «¿Qué dices, Toby? ¿Quieres venir a casa conmigo? ¿Quieres ser mi familia?» Como se entendiera perfectamente la pregunta, Toby movió su cola con un entusiasmo que no había mostrado desde sus días con los Martínez. Lamió la mano de Ernesto, se presionó contra él, y en ese momento ambos supieron que habían encontrado exactamente lo que necesitaban. No un reemplazo para lo que habían perdido, sino una nueva oportunidad de amar y ser amados. El proceso de adopción. La mañana siguiente, Ernesto llegó al centro temprano, antes de que abrieran oficialmente. Encontró a Patricia en su oficina, tomando su primer café del día. «Vengo a adoptar a Toby», anunció sin preámbulos. «Si aún es posible, si creen que soy adecuado». Patricia sonrió ampliamente. Todo el personal había estado esperando este momento. «Ernesto, creo que tú y Toby son perfectos el uno para el otro, pero tenemos que seguir el protocolo. Es para proteger tanto al animal como al adoptante». El proceso de adopción en Esperanza Nueva era riguroso, diseñado para asegurar que las adopciones fueran exitosas y permanentes. Habían aprendido, a través de años de experiencia, que las buenas intenciones no siempre eran suficientes. Los perros necesitaban el ambiente correcto, y las familias necesitaban estar completamente preparadas para la responsabilidad. Ernesto llenó la solicitud inicial, respondiendo preguntas sobre su situación de vida, experiencia previa con mascotas, capacidad financiera para cuidar de un perro, y sus expectativas. Patricia revisó cuidadosamente cada respuesta. Ernesto vivía en una casa con jardín, había tenido perros antes, su pensión de maestro era estable, y sus expectativas eran realistas. «Entiendo que Toby viene con equipaje emocional», Ernesto le dijo a Patricia durante la entrevista formal. «He leído sobre su historia, y sé que puede haber días difíciles. Pero yo también vengo con mi propio equipaje. Tal vez juntos podamos ayudarnos mutuamente a superar nuestras cargas». El siguiente paso fue una visita domiciliaria. María Elena fue a la casa de Ernesto para evaluar el ambiente. La casa era modesta pero bien cuidada, con un jardín cercado perfecto para un perro. Las fotos de Rosita todavía adornaban las paredes, recordatorios amorosos de la vida que Ernesto había compartido con ella. «Esta sería la primera vez que tengo una mascota desde que Rosita murió», Ernesto confesó mientras le mostraba a María Elena donde planeaba poner la cama de Toby. «Pero siento que esto es correcto. Siento que de alguna manera Rosita me guió a Toby. Ella siempre amó a los animales». María Elena estaba convencida. Su reporte a Patricia fue entusiasta. «Es perfecto para Toby. La casa es ideal, y más importante, Ernesto entiende lo que significa rescatar a un perro con trauma. Tiene la paciencia, el amor y el compromiso que Toby necesita». Sin embargo, había un último paso crucial. Un periodo de prueba de 2 semanas donde Toby iría a vivir con Ernesto temporalmente, con visitas de seguimiento del personal del centro. Era una política que había salvado muchas adopciones de fracasar, permitiendo a ambas partes adaptarse gradualmente. Cuando le dijeron a Toby que iba a un viaje especial con Ernesto,
Pareció entender que algo importante estaba sucediendo. Mientras María Elena lo preparaba, bañándolo y poniéndole un nuevo collar azul brillante, Toby estaba inusualmente tranquilo pero alerta, como si estuviera mentalmente preparándose para lo que venía. El día de la prueba de adopción fue emotivo para todo el personal. Toby había sido parte de sus vidas durante meses. Su historia de recuperación había tocado a todos. Sofía, en particular, luchó por contener las lágrimas mientras le daba a Toby un último abrazo. «Vas a ser muy feliz», le susurró al oído del perro. «Don Ernesto te va a cuidar muy bien. Pero si alguna vez me necesitas, siempre estaré aquí, ¿sí?» Ernesto había traído su carro, que había equipado especialmente para Toby con una manta suave en el asiento trasero y un arnés de seguridad. Durante el viaje a casa, habló constantemente con Toby, explicándole dónde iban, que podía esperar, asegurándole que todo estaría bien. Cuando llegaron a la casa, Ernesto no forzó nada. Abrió la puerta del carro y esperó a que Toby saliera a su propio ritmo. Toby se quedó en el asiento por varios minutos, oliendo el aire, observando su nuevo entorno. Era un vecindario tranquilo, con árboles grandes y el canto de pájaros. No había el caos y el ruido de la ciudad que había llegado a asociar con peligro. Finalmente, Toby saltó del carro y siguió a Ernesto hacia la casa. Ernesto le dio un tour, hablándole sobre cada habitación. «Esta es la cocina. Aquí es donde comerás. Este es el jardín. Puedes salir cuando quieras durante el día. Y este...» Condujo a Toby a la sala de estar donde había colocado una cama de perro grande y mullida junto a su propio sillón. «Este es tu espacio. Tu lugar seguro». Los primeros días fueron de ajuste mutuo. Toby exploraba cautelosamente, todavía esperando que en cualquier momento todo se derrumbara, que fuera nuevamente abandonado. Pero Ernesto fue consistente, paciente, amoroso. Estableció rutinas, paseos matutinos, comidas a horas regulares, tiempo de juego en el jardín, tardes tranquilas leyendo juntos. María Elena hizo su primera visita de seguimiento al tercer día. Encontró a Toby y Ernesto en el jardín, Ernesto regando las plantas mientras Toby exploraba cada rincón con su nariz. «¿Cómo van las cosas?», preguntó. Ernesto sonrió, y era una sonrisa que María Elena no había visto en él antes. Genuina felicidad. «Ha habido momentos difíciles», admitió. «Anoche, un carro con motor ruidoso pasó por la calle y Toby se aterró. Se escondió bajo la cama durante horas. Pero eventualmente salió cuando lo llamé, y pudimos trabajar juntos en calmar sus nervios». «¿Y tú?», María Elena preguntó suavemente. «¿Cómo te sientes con todo esto?». Ernesto miró a Toby, quien ahora había encontrado un lugar soleado en el pasto y se había acostado, sus ojos medio cerrados en contentamiento. «Por primera vez desde que Rosita se fue, no me siento completamente solo. La casa tiene vida nuevamente. Tiene propósito. Toby me necesita, y resulta que yo lo necesito a él también». La segunda visita, una semana después, mostró aún más progreso. Toby respondía consistentemente a su nombre. Había aprendido dónde estaban todas sus cosas, y lo más importante, mostraba signos claros de vinculación con Ernesto. Seguía al anciano de habitación en habitación. Se sentaba a sus pies cuando Ernesto veía televisión, y dormía en su cama junto al sillón de Ernesto cada noche. Al final de las 2 semanas de prueba, Patricia hizo la visita final. Observó a Toby y Ernesto juntos, notando la facilidad de su interacción, la confianza mutua que habían construido. Cuando Ernesto se sentó, Toby inmediatamente se acurrucó a su lado. Cuando Ernesto habló, Toby escuchó con atención, su cabeza ladeada en esa forma adorable que tienen los perros. «Creo que podemos hacer esto oficial», Patricia anunció, sacando los papeles finales de adopción de su portafolio. «Ernesto, oficialmente, te gustaría adoptar a Toby». Ernesto tomó la mano de Patricia, lágrimas de gratitud en sus ojos. «Sería un honor». Mientras Ernesto firmaba los papeles, Toby observaba, como si entendiera que este momento cambiaría su vida para siempre. Ya no sería un perro de refugio, un perro temporal, un perro esperando. Sería el perro de Ernesto. Tendría un hogar permanente, una familia, un lugar donde pertenecía. Patricia le colocó a Toby una placa nueva en su collar, grabada con su nombre y la información de contacto de Ernesto. «Ya está», dijo con una sonrisa. «Oficialmente tuyo». Esa noche, Ernesto preparó una cena especial. Cocinó pollo para ambos, y se sentaron juntos en el patio, observando la puesta del sol. «Tengo que contarte un secreto, Toby», Ernesto dijo suavemente. «Cuando Rosita estaba enferma,
en sus últimos días, me hizo prometer algo. Me hizo prometer que no dejaría que mi dolor me consumiera, que encontraría una forma de continuar viviendo, de continuar amando. No entendía cómo podría hacer eso sin ella. Pero ahora creo que lo sé. Ella me envió a ti. Toby recostó su cabeza en el regazo de Ernesto, un gesto simple pero profundo de amor y confianza. El sol se hundió bajo el horizonte, pintando el cielo con tonos de oro y carmesí. Y en ese momento perfecto, tanto el hombre como el perro entendieron que habían encontrado exactamente lo que necesitaban. No un reemplazo para lo perdido, sino un nuevo comienzo, una segunda oportunidad de amor. Un nuevo amanecer. 6 meses después de la adopción oficial, la vida de Toby había cambiado de maneras que habría sido imposible imaginar durante aquellos días oscuros en las calles. La casa de Ernesto se había convertido verdaderamente en su hogar, cada rincón familiar, cada aroma reconfortante. Las mañanas comenzaban con un ritual que ambos adoraban. Ernesto se despertaba temprano, a las 6 de la mañana, y Toby ya estaba esperándolo, su cola moviéndose suavemente cuando escuchaba los primeros movimientos de su dueño. Juntos caminaban al parque del vecindario, donde Toby había hecho amigos entre los otros perros regulares. Ya no huía de otros animales o personas. Había aprendido nuevamente a confiar, a disfrutar la compañía, a simplemente ser un perro feliz. El verdadero progreso de Toby se hacía evidente en los pequeños momentos. La forma en que ya no se sobresaltaba con ruidos fuertes. Cómo había aprendido a pedir atención, empujando suavemente la mano de Ernesto con su nariz cuando quería caricias. La confianza con la que exploraba el mundo, sabiendo que siempre tenía un hogar al cual regresar. Ernesto también había cambiado. La casa que había sido un mausoleo de recuerdos silenciosos ahora resonaba con vida. Había adoptado una rutina más activa, motivado por las necesidades de Toby. Sus vecinos comentaban que lo veían más feliz, más comprometido con el mundo. Había comenzado a asistir a un club de lectura local, llevando a veces a Toby consigo cuando se reunían en casas que permitían mascotas. Un sábado particular, 5 meses después de la adopción, Ernesto decidió llevar a Toby de vuelta al Centro Esperanza Nueva. Era el Día de Puertas Abiertas anual del centro, un evento donde adoptantes previos podían regresar y compartir sus historias de éxito, inspirando a potenciales nuevos adoptantes. Cuando el carro de Ernesto entró en el estacionamiento del centro, Toby inmediatamente reconoció el lugar. Sus orejas se levantaron, su nariz trabajó frenéticamente captando todos los aromas familiares. Pero no había miedo en su lenguaje corporal, solo excitación. María Elena fue la primera en verlos. «Toby», gritó con alegría, corriendo hacia ellos. Toby prácticamente voló hacia ella, su cola moviéndose tan rápido que todo su cuerpo se sacudía. Saltó, lamió su cara, gimió de pura felicidad al ver a una de las personas que había sido instrumental en su rescate. Pronto, otros voluntarios se reunieron alrededor. Sofía estaba allí, ahora con 17 años y aún voluntaria dedicada. Se arrodilló y Toby se lanzó a sus brazos, recordando claramente a la adolescente callada que había sido la primera en romper sus barreras emocionales. «Miren cuánto ha cambiado», Sofía dijo, maravillada. Su pelaje brillaba con salud, sus ojos estaban claros y llenos de vida, y su cuerpo había recuperado el peso saludable. Pero más que los cambios físicos, era la transformación emocional la que era verdaderamente notable. Este era un perro confiado, seguro, amado, y lo mostraba en cada movimiento. Patricia salió de su oficina, sonriendo ampliamente al ver a Toby. «Este es el motivo por el cual hacemos lo que hacemos», le dijo a un grupo de potenciales voluntarios que estaban de visita. Este perro estaba al borde de la muerte, tanto física como espiritualmente, cuando llegó a nosotros. Mírenlo ahora. Durante el evento, Ernesto compartió su historia con otros visitantes. Habló honestamente sobre los desafíos. Las noches donde Toby tenía pesadillas y despertaba ladrando, las veces que un ruido fuerte lo hacía esconderse, los días donde parecía retroceder en su progreso. Pero también habló sobre las victorias. La primera vez que Toby le trajo su correa, pidiendo un paseo. El día que Toby conoció a los nietos de Ernesto, después de una hora de cautela, finalmente les permitió acariciarlo. La mañana que Ernesto despertó encontró a Toby durmiendo en la cama junto a él, algo que nunca había hecho antes, un signo de confianza total. «No voy a mentir», Ernesto les dijo a un grupo de personas interesadas en adoptar. «Rescatar a un perro con trauma requiere paciencia. Requiere amor incondicional. Habrá retrocesos y frustraciones. Pero lo que reciben a cambio es algo extraordinario. Toby me salvó tanto como yo lo salvé a él. Me dio un propósito cuando pensé que mi vida había terminado.
Me enseñó que el corazón tiene una capacidad infinita para amar, sin importar cuánto dolor haya experimentado. Un joven matrimonio se acercó a Ernesto después de su charla. Habían estado considerando adoptar, pero tenían miedo de tomar un perro con problemas. ¿Realmente vale la pena?, preguntó la esposa. ¿El esfuerzo extra? Ernesto miró a Toby, quien estaba felizmente jugando con un grupo de perros actuales del refugio en el patio. Míralo, dijo simplemente. Hace un año, ese perro estaba muriendo en una calle. Hoy, está enseñando a otros perros rescatados cómo jugar, cómo confiar. Si eso no vale la pena todo el esfuerzo, entonces no sé qué lo hace. Antes de irse ese día, Ernesto tuvo una conversación privada con Patricia. Quiero hacer algo, le dijo. Rosita me dejó algo de dinero en su testamento. Quería que lo usara para algo significativo. Me gustaría establecer un fondo en su nombre, específicamente para ayudar a perros como Toby, perros que necesitan cuidado médico extensivo y rehabilitación emocional. Patricia tomó sus manos, profundamente conmovida. El fondo, Rosita, dijo suavemente. Ella estaría tan orgullosa. Ella amaba las segundas oportunidades, Ernesto explicó, su voz espesa con emoción. Siempre decía que todos merecen una segunda oportunidad de felicidad. Toby me dio mi segunda oportunidad. Quiero ayudar a dar a otros animales la suya. Cuando finalmente llegó el momento de irse, Toby hizo algo que sorprendió a todos. Se detuvo en la entrada del centro y miró hacia atrás, no con tristeza o anhelo de quedarse, sino como un último adiós a un capítulo importante de su vida. Entonces, con decisión, se giró y caminó hacia el carro de Ernesto, su cola alta, su paso seguro. En el camino a casa, Ernesto reflexionaba en voz alta, como a menudo hacía con Toby. «Sabes, chico, la gente siempre dice que adoptar un perro de rescate es un acto de bondad. Pero la verdad es que nosotros, los humanos, somos a menudo los más rescatados. Tú me rescataste de mi soledad. Me diste una razón para despertarme cada mañana. Me enseñaste que el amor no tiene límites, que siempre hay espacio en el corazón para más». Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Ernesto notó algo en Toby que le llenó el corazón de alegría. Toby estaba durmiendo en su cama, completamente relajado, con una expresión de paz absoluta en su rostro. No había tensión en su cuerpo, no había vigilancia en su postura. Era la imagen perfecta de un perro que finalmente, después de todo lo que había pasado, se sentía completamente seguro. Ernesto sacó su teléfono y tomó una foto. La envió al grupo de WhatsApp que había creado con María Elena, Patricia, Sofía y otros voluntarios del centro. «Miren esto», escribió. «Un perro que conoce paz». Las respuestas llegaron rápidamente. Emojis de corazones, mensajes de alegría, algunas lágrimas felices. Cada persona que había tocado la vida de Toby durante su tiempo más oscuro sentía la satisfacción de saber que su esfuerzo, su amor, su dedicación habían importado. Pero tal vez la respuesta más significativa vino de Sofía, la joven voluntaria que había sido la primera en romper las barreras de Toby. «Esta foto debería estar en nuestro folleto del centro», escribió. «Es la prueba perfecta de que los corazones rotos pueden sanar, que los finales pueden convertirse en nuevos comienzos». Y tenía razón. La historia de Toby era una de resiliencia, de esperanza, de la increíble capacidad tanto de humanos como de animales para sanar y amar nuevamente después de una pérdida devastadora. Era un recordatorio de que incluso en nuestros momentos más oscuros, el destino a veces interviene de formas misteriosas, guiándonos hacia exactamente donde necesitamos estar. Toby había viajado de la comodidad de un hogar amoroso, a través del infierno de las calles, a la salvación del centro de rescate y finalmente a un nuevo hogar donde era no solo aceptado, sino profundamente amado. Y en ese viaje había enseñado lecciones invaluables sobre perdón, confianza y la naturaleza inquebrantable del espíritu. Mientras la luna se elevaba sobre la casa de Ernesto esa noche, iluminando el jardín donde Toby había pasado tantas horas felices, el perro dorado dormía profundamente, soñando quizás con todos los días buenos que aún estaban por venir. Porque esto no era un final, sino verdaderamente un nuevo comienzo. El destino lo había llevado al centro de rescate, pero el amor lo había llevado a casa.